de viernes en esta Navidad. Entonces, retornemos los viernes. Pero Hoy no, es viernes. Que diciembre es un mes de 30 viernes y enero un mes de 30 lunes. Duelen. Además, los lunes duelen, ¿no? Llegó rápido el viernes. Sí, pero sentenció Pablo que Vivian el nuevo año empieza en febrero. Viernes. No. Todavía estamos en fiesta y en Navidad. El 27 de enero, no quiero ser exagerado. ¿Eso es una herencia de quién? Vivian, 2 puntos. Es una herencia de los españoles, ¿no fue? Hoy es viernes. No, lo de los españoles es la cuesta de enero. Y aquí la cuesta no solamente no, aquí es una celebración. Es institucional. Bueno, a ver qué más trae la tarde. Mira, lo más reciente, lo más destacado a esta hora en el tema que tiene al mundo entero, es una pena que en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos no tengan internet, entonces no pueden leer la prensa internacional, porque el mundo se debate en este tema de la libertad de expresión a partir de la tragedia de París, que tiene estas informaciones. Los 2 supuestos autores del atentado contra la revista Charlie Hebdo han muerto en el asalto de la policía contra el edificio en el que estaban atrincherados. El hombre que mantenía como rehén en un edificio de la localidad de Dammartin-en-Goël, al noreste de París, ha sido liberado. Por otra parte, la policía también ha asaltado el supermercado Kosher en Porte de Vincennes, en París, en el que se había atrincherado otro terrorista con un número no determinado de rehenes. Varios de ellos han muerto, hay 4 muertos, según ha informado desde las fuerzas de seguridad. No hay balance oficial de las víctimas mortales. Extraoficialmente se habla de 4 personas fallecidas. Y el Ministerio del Interior ha identificado a Mehdi Koulibaly como el responsable del tiroteo del jueves en París, en el que murió una policía local y el atacante del supermercado. Las fuerzas de seguridad han encontrado vínculos entre los hermanos Kouachi y Koulibaly, que también ha muerto en el asalto de la policía, según informan los medios franceses. Algunos de los compradores de los alijos de drogas robados de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía, DICAN, fueron identificados por la comisión que investiga el caso y se espera que sean apresados en las próximas horas. Una fuente ligada al caso revela que la investigación está centrada ahora en identificar la totalidad de los compradores de los diferentes alijos robados por agentes policiales, con la alegada complicidad de 2 fiscales. Bueno, señores, el gobierno dominicano notificó a Haití por el caso del consulado de Anza Pitre. El gobierno, a través de la Cancillería, envió a Haití una nota diplomática en la que le notificó la situación de inseguridad que se vivió en el consulado dominicano en Anza Pitre y le pidió tomar medidas de seguridad para que nada le pasara al personal y a las instalaciones dominicanas en esta ciudad haitiana fronteriza con Pedernales. El mismo día que sucedieron los hechos, una vez se confirmó la situación en torno al consulado dominicano, dijo que desde que se presentó el evento que involucró a pescadores y personal de la representación dominicana en Haití, el gobierno ha estado trabajando todos los días para que una situación como esta no vuelva a repetirse en territorio haitiano respecto a las misiones que tenemos en Haití. Ya aguanten eso, los precios de los combustibles siguen bajando. ¿Cómo que aguanten? Pero siguen caros. Y este tipo. Pero ¿y quién lo patrocina este tipo? Que está loco. La comida que mira, te vas a salvar por la libertad de expresión. Claro. Pero si no, te tiran por esa ventana, porque imagínate. Y siguen caros, por cierto. Tú sabes que la Fundación Justicia y Transparencia dijo que la Comisión de Espectáculo Público violaría la Constitución si sancionase o vetase locutores sin carnet. Sigue, discúlpame. Bueno, bajo la premium se va a vender a 195.90, una reducción de 1,10, regular a 173, baja un peso el gasoil premium, se venderá a 163, el regular 154.90 y el óptimo costará 172.60. ¿Esos son? Esos son. Que bajen los precios de la comida. Bueno, y la la Autoridad Metropolitana del Transporte, ha informado que más de 2.000 vehículos al día de hoy han sido retenidos y sus conductores sometidos al proceso de fiscalización. Esto por conducir por las vías del país sin el marbete 2014-2015. Bueno. AMET dijo mediante un comunicado que las retenciones iniciaron la misma tarde del 31 de diciembre. Luego de vencido el plazo dispuesto por la DGI, y hace un llamado
para que los ciudadanos que aún no tienen este documento hagan lo propio, porque no van a bajar la guardia. Una sola oficina en Pedernales. Señores, no, está en la México, con 600 pesos de recargo. Atención, que esta es muy importante. En Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco convocó para el próximo sábado a una conferencia sobre Haití, a 5 años del terremoto que asoló a ese país y causó más de 200,000 muertos. Eso lo informa hoy el Vaticano. El terremoto, cuyo epicentro estuvo cerca de la capital, Puerto Príncipe, destruyó gran parte de la infraestructura. La conferencia se efectuará en el Vaticano, cito, por el deseo del pontífice de mantener viva la atención sobre un país que aún sufre las consecuencias de la catástrofe y para reiterar la cercanía de la Iglesia Católica con el pueblo haitiano en esta fase de reconstrucción. Uno de los grandes dramas de principio de año son las grandes filas que se están produciendo alrededor de los centros de cedulación para que las personas que no han obtenido el documento de identidad puedan lograrlo antes de que entre en efecto la decisión anunciada por la Junta Central Electoral de no validar el uso de la vieja cédula. Algunos medios de comunicación destacan que desde las 9 de la noche de ayer muchas personas comenzaron a formar filas en las oficialías y los centros de documentación, incluyendo a los buscones que han hecho su agosto vendiendo turnos a 400 y 500 pesos. Bueno, también es noticia que Hipólito Mejía se dirigió ayer al país, dijo que buscará la candidatura para impedir que corruptos ilustrados retomen el poder. Digo, ya guió Hipólito. ¿A quién se referirá? ¿Cómo es? Corruptos ilustrados. Ya guió. Llamó a la población a unir esfuerzos para construir un país mejor. Anunció su disposición de encabezar una gran convergencia de fuerzas para ganar las elecciones del 16. Dijo: nosotros que amamos esta tierra tenemos el deber imperativo de unirnos para construir una nación donde nuestra gente viva mejor. Don Hipo, caramba. Hipólito. Profundo. Bueno, el ministro de la Presidencia, Montalvo, dio hoy una serie de explicaciones de los avances del 911, las inversiones realizadas, los niveles de aceptación, las expectativas que se tienen para 2015, la coordinación institucional, pero además algo de mal sabor. La poca cooperación o la reticencia de las compañías telefónicas a cooperar con un elemento fundamental en la operación del 911, que tiene que ver con la tranquilidad ciudadana, la ubicación, el término de los macos, el fin de los macos, que uno creía que habían sido eliminados, pero eso está ahí, y lo relativo al sistema que permite ubicar un teléfono desde el momento en que se produzca la llamada al 911, que también es un elemento para combatir la delincuencia. Mientras el procurador dijo que el cambio ha sido tremendo, el impacto del 911 en una serie de instituciones vinculadas a la protección ciudadana y al combate a la delincuencia ha sido muy significativo. Esto, entre otros elementos importantes, en un encuentro hoy en la sede del 911 que encabezó el licenciado Montalvo. Bueno, perdón, Aníbal, que tenemos a María del Mar Mella, activista social desde París, a propósito de la muerte de los 3 involucrados en ataques en las últimas horas en París. Buenas tardes, María del Mar. Hola, bueno, buenas noches de este lado del Atlántico. ¿Cómo están? Bien, María del Mar, cuéntanos de estas horas que ha vivido París y que el mundo ha estado pendiente a los hechos que concluyeron con la muerte de estos 3 individuos. Bueno, así es. Esta mañana el país se levantó con la noticia de que ya tenían acorralados a los hermanos que habían cometido el acto en el periódico de Charlie Hebdo. Ese proceso duró unas 8 horas.
de negociación entre la fuerza del orden y los terroristas. Aquí hay algo muy importante a destacar, y es que el proceso de negociación aquí es muy importante. La policía no actuó desde un inicio, sino que tuvieron mucho cuidado, sobre todo porque en el medio había un rehén. Entonces, importante destacarlo en un país como el nuestro, donde la policía actúa de forma siempre, no siempre, pero bastante frecuente, de forma muy violenta. Entonces aquí es realmente el último recurso que se utiliza, es el que vimos hoy. Entonces, paralelamente, en horas de la tarde, pues entonces se informa de otra situación con un rehén en un supermercado en el este de París, y lo realiza la misma persona que en el día de ayer mata a una mujer policía. Ambas personas, todas vinculadas a la misma red de yihadistas. María del Mar. Entonces, el proceso acaba de terminar, y la acción que tomó la policía fueron de manera simultánea ambos asaltos, para poner fin a ambos casos de rehenes. María del Mar, sería importante hacer la lectura política de que estos hechos contienen. O sea, ¿cómo se ve esto desde París, a partir de que sabemos que hay problemas en los partidos tradicionales, la derecha avanza mucho, y que esto ocurre en países de una gran tradición de población de origen musulmán, quiero decir, y se ve como que hay un ataque ya, aquello del choque de civilizaciones de los neoconservadores. Hazme ese análisis, ¿cómo se ve a partir de la desgracia está ahí, las autoridades han actuado? Ahora, la lectura política de la Europa ante esta agresión ya, este 11S francés. Bueno, evidentemente lo que hay es una gran preocupación de que precisamente los sectores de extrema derecha, los sectores que viven llamando también a un ataque directo contra estas poblaciones, que en Francia suman casi 6 millones de personas. Pues el miedo que hay es que continúe en aumento la discriminación a esos sectores, que los sectores de extrema derecha tomen más espacio, y una reacción natural que se ha visto en otros países también. Ahora mismo en inmediato es un miedo de que, y lo vimos desde ayer, que se empezaron a atacar mezquitas, por ejemplo. Empezaron a tirar algunos explosivos en alguna mezquita. Hubo un restaurante también de kebab que fue atacado. O sea que las acciones inmediatas, las reacciones, se están viendo, y eso es preocupante, eso es lamentable. Lo otro es que el presidente François Hollande acaba de emitir un discurso donde habla de que, por un lado, se sabe que este no es el final, de que hay amenazas que continúan, y eso preocupa y sigue preocupando, porque es un momento que la extrema derecha va a tomar con mucha fuerza para continuar subiendo. Ya vimos desde la primera reacción, por ejemplo, de Marine Le Pen, fue decir que había que volver y retomar la pena de muerte en Francia. Pero hay algo que es realmente chocante. Pero hay un asunto, María del Mar. Se esperaba que el presidente hablara un poquito más tarde y adelantaron la locución. Finalmente, ¿cuál fue el mensaje? Y también si hubo alguna conclusión en un incidente bien extraño que hubo en una joyería, ya que según estaban diciendo no había conexión originalmente con el tema terrorista. Bueno, el presidente lo que acaba de decir es sobre todo su agradecimiento a las fuerzas del orden por la manera heroica en la que actuaron, la manera valiente. Inmediatamente también dio su pésame a todas las víctimas, familias, todas las personas involucradas. Él comentó sobre el hecho de que sabe que Francia continúa siendo un objetivo en las amenazas que siguen recibiendo,
y también llamó a la unidad nacional. El domingo hay una marcha importante en París, donde ya han confirmado su asistencia varios presidentes europeos y otras figuras importantes del mundo político y religioso. Él hace sobre todo un llamado a la prudencia, a la vigilancia y a la unidad nacional. María del Mar, a todo esto suma que entre los países que tienen identificados presuntos, potenciales, personas vinculadas al extremismo islámico, Francia, por ejemplo, en Europa es el país que más personas identificadas con estas influencias tiene. Estamos hablando de al menos 1.000 personas, 950, que se mantienen bajo más o menos vigilancia. Ahora te pregunto, a propósito de lo que ocurrió en Charlie Hebdo y de las amenazas previas que había contra este medio de comunicación, un medio de comunicación bastante irreverente, cuyas publicaciones no solo ofendían a los seguidores del Islam, sino también a católicos y a judíos, porque era una irreverencia bastante generalizada, pero sí leí que la compañera del director de este medio decía, se pudo evitar, habían advertencias, esto se veía venir y las autoridades no hicieron todo lo que debían hacer. ¿Ese es un sentimiento generalizado de la población francesa en el sentido de que se pudo haber evitado este ataque? Yo creo que es muy temprano saber eso. Eso son informaciones también que se maneja, que la maneja el Estado. Yo pienso que evidentemente ella lo dice desde una situación muy próxima. Evidentemente el periódico tenía muchas amenazas, pero ellos, había una parte de ellos que tenían guardaespaldas y de hecho habían 2 policías debajo que eran parte de la seguridad permanente del periódico. O sea que hasta lo que uno ve desde fuera ahora mismo es que había una protección que el Estado dio, pero evidentemente la lectura habrá que hacerla un poco más tarde sobre si se pudo evitar o no. Y sobre lo primero que comentabas de que el problema en Francia es que tienen extremistas dentro, no es una amenaza que viene desde fuera, sino desde personas del pueblo francés, o sea que es realmente mucho más preocupante. Y por lo tanto eso implica también un trabajo mucho más fuerte y mucho más preciso de la fuerza del orden y de seguridad nacional. La percepción predominante a propósito de este atentado es que se trata de una acción surgida desde adentro, es decir, que no se trata de una amenaza externa. ¿Se conoce por alguna vía algún tipo de declaración que muestre algún nivel de vínculo de los responsables de este hecho con organizaciones, por ejemplo, vinculadas al movimiento islámico? Bueno, cuando digo dentro me refiero a que eran personas que crecieron y nacieron aquí en Francia, sí, pero evidentemente vinculados al internacional. Ambos, los 2 hermanos habían dicho que ellos habían sido entrenados por Al-Qaeda en Yemen, y ahora recientemente vi la noticia de que salía una información de que habían sido financiados por el Estado Islámico. O sea que evidentemente vínculo con lo internacional, por supuesto que lo hay. Sí. Y cuando me refería a lo interno, que son personas que están aquí, de hecho, uno de los problemas que tiene Francia hoy es la cantidad de jóvenes que se han ido a los países islámicos a la guerra, o sea que es un problema de migración que tienen estos jóvenes. Sí. María, hay una cosa fundamental, es que todo lo ocurrido remite a una vieja polémica que viene desde las viñetas de aquel periódico danés en 2005. Uno desde aquí lo que dice, bueno, pero las religiones que se sienten ofendidas pueden como actuar en términos del Estado de Derecho. La Constitución y las leyes de Francia, ¿qué ofrecen, por ejemplo, a los que siguen al Mahoma que fue ofendido por la irreverencia de este periódico o del danés anterior? El Estado de Derecho francés, ¿qué puede hacer una iglesia si siente que le han ofendido a su líder, por ejemplo?
No solo que puede hacer, sino que de hecho ya lo han hecho. Varias iglesias musulmanas ya habían demandado aquí al periódico. Y evidentemente Francia es un país donde hay un derecho de expresión, hay un derecho a la prensa, por lo tanto, a la libertad de prensa. Sí, por lo tanto, habían vías legales que ya esas vías ¿cómo son? La habían utilizado. Ajá, o sea, y diferentes personas, no solamente de los grupos religiosos, sino otras personas. Pero y el diario, en cada uno de estos procesos judiciales, el diario había ganado. Y eso es uno de los mensajes también que tenemos que tener claro hoy. María, independientemente si nos guste o no la posición que ese periódico tomara, hay vías legales en un Estado de Derecho. María, algunos grupos la utilizaron y lo que siempre, por supuesto, tenemos que condenar es lo que aquí ha pasado. Y de ninguna forma se puede justificar que por más irreverente que fuera ese periódico, pues que de alguna forma merecieran esta desgracia. María, ¿qué tiempo tienes al presente ahora en París? Yo tengo 2 años, un poco más de 2 años. Te hago la pregunta, creí que había llegado más recientemente, pero te hago la pregunta para ver si nos puedes hacer la comparación, bueno, si puedes, porque tienes allá un buen tiempo, entre la París de hace una semana. Es relativamente normal ver mucha vigilancia, por ejemplo, en el Charles de Gaulle y en la Tour Eiffel, pero en sentido general, esa vigilancia hoy, ¿cómo es? ¿Qué se siente? ¿Se siente esa gran pesadez? ¿O por el contrario, de una u otra manera, en medio de la tensión, hay una vida relativamente normal en los cafés, en los bares, en los sitios públicos? Yo pienso, la gente ha continuado haciendo vida normal. Evidentemente, todo el mundo comentando sobre el tema, y en las calles se nota una presencia policial y militar un poco mayor. Igual, París sigue siendo un objetivo desde hace mucho tiempo, y no es raro encontrarse con militares con armas largas en algunos de los puntos turísticos. La Torre Eiffel, por ejemplo, uno siempre nota el grupo de militares. Lo que sí creo que ha cambiado, y bueno, cambiará, es que esa seguridad que se sentía antes, pues de alguna forma se pierde, y que uno lo piensa 2 veces antes de tomar el metro, que suelen ser como punto clave. Pero este proceso de 3 días acaba de terminar. Habrá que ver cómo los parisinos, los franceses, los turistas, los estudiantes, cómo luego se asume este proceso. María del Mar, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. María del Mar Milla, activista social dominicana, estudiando ciencias políticas en Francia, más de 2 años, y que conoce y se interesa por el proceso francés. Después de estos 3 días, evidentemente que todo habrá cambiado para todos, incluidos los visitantes en Francia. Cambio y fuera más.